Muy buenos días a todos ustedes. Espero que me estén viendo y escuchando. En la sesión anterior tuvimos la oportunidad de analizar de una manera un tanto breve cómo es que se dieron, se dieron los cambios motivados por las diversas tendencias educativas en medicina que han favorecido pues la formación de los recursos hasta la fecha, tanto en pregrado como en posgrado. También tuvimos la oportunidad de analizar sucintamente cómo el concepto de las competencias de alguna manera se encuentra precisamente en un debate intenso a nivel mundial, con el propósito de identificar de una manera lo más clara posible qué elementos constituyen la competencia y cuál es la razón por la que en estos momentos se está desarrollando cada vez más y con más impulso la intención de que en los cursos de educación médica las competencias, este enfoque de la educación médica sea la que prevalezca y nos permita de alguna manera identificar las ventajas que representa sobre los modelos previos. De allí entonces, con todo lo que ya tenemos como este antecedente, hoy voy a tratar un tema con ustedes que es el rol del docente en la enseñanza basada en competencias. Y en ese sentido, yo quisiera iniciar comentándoles que la búsqueda de la innovación de los procesos formativos en concordancia con las demandas actuales de la entrada en la sociedad del conocimiento en nuestro país, como en otros, se ha introducido un enfoque por competencias en los modelos educativos. Este cambio en la propuesta educativa se ha acompañado de otras propuestas como las que están señaladas en la diapositiva. El currículum centrado en el alumno ha sido uno de los puntos que se ha tocado dentro de este análisis de las competencias. La necesidad de que el currículum también tenga que ser flexible, moldeado y modelado de acuerdo a las necesidades y que se van dando a partir de muchos puntos de vista, es decir, puntos de arranque como son las necesidades del perfil epidemiológico nacional, la necesidad de cubrir a través de la formación de profesionales esas necesidades, la capacidad que tendrán estos profesionales de insertarse en el campo laboral y de desempeñarse en cada una de las instituciones de salud, la forma y los recursos con que se cuentan para poder dar esta capacitación de nuestros alumnos en las diversas universidades e instituciones que de alguna manera imparten la carrera de medicina y los posgrados, las especialidades. La tutoría y el papel del tutor. ¿Hasta dónde es que esta tutoría se puede dar o se debe dar dependiendo del número de alumnos y de los escenarios y contextos en los que se encuentra el estudiante siendo sujeto a la capacitación? Contenidos transversales ha sido otro de los temas en donde se ha debatido mucho, en donde se habla de que en las competencias pues hay competencias genéricas que son aplicables a todas las especialidades médicas y hay otras competencias que están vinculadas con mucho al objeto o al fundamento que le da cuerpo a la especialidad de la que estemos hablando. Y como consecuencia, esos contenidos transversales que no solamente afectan, digamos, en el ámbito de las especialidades, sino también en el ámbito de las licenciaturas, se ha hablado con mucho de la posibilidad del desarrollo de programas en los que se den áreas comunes para los profesionales de la salud y que en este sentido haya esos contenidos transversales que permitan en el futuro el desarrollo de modelos interdisciplinarios que favorezcan con mucho el trabajo en equipo ya en el ámbito laboral. Eso es otro de los aspectos que se ha debatido intensamente.
Y por último, y no porque sea menos importante, pues la introducción de las tecnologías de información y comunicación, que sin duda alguna han influido intensamente en la formación de nuestros alumnos. No se diga este curso, que precisamente lo estamos dando en línea, a distancia, y que nos permite romper la barrera del espacio físico en el que todos ustedes se encuentran en sus unidades médicas, en sus domicilios, en el sitio en donde estén viéndonos y escuchándonos, a manera de que así como lo estamos empleando con estos fines o propósitos de capacitación docente, pues también con nuestros alumnos y sobre todo ahora con el fuerte impulso que nos obligó la pandemia, pues estamos en la gran necesidad de impulsar el desarrollo de estas tecnologías de información y comunicación en este proceso de enseñanza. En ese sentido, entonces, podemos pensar que se van dando muchas otras situaciones vinculadas con estos temas en relación, sobre todo, al papel del docente. Y en ese contexto, podemos pensar que la educación basada en competencias requiere pues una profunda reflexión acerca del significado del concepto de competencia desde un marco teórico que lo sustente de una manera pues consensuada, es decir, en la que estemos todos de acuerdo, así como de una evidencia empírica que ofrezca suficiente soporte a las expectativas generadas respecto a lo que se logra cuando se implanta un currículo por competencias. La aspiración que tenemos es que se logren precisamente profesionales de excelencia. En el ámbito de la medicina, tanto en el pregrado como en el posgrado, es obligado preguntarse si realmente la educación y el currículum basados en competencias han logrado la pretendida innovación que hemos planteado a lo largo de la implantación de estos cursos. Y como consecuencia de eso, pues empezamos a cuestionar qué es realmente lo que hemos logrado con esto. Y no hay muchos estudios que nos permitan todavía saber si hemos obtenido ese beneficio que hemos planteado a partir de ella. Y ha sido evidente que los profesores se encuentran pues un tanto confundidos con respecto a, primero, qué son las competencias y más aún respecto a cómo enseñarlas y cómo evaluarlas. Los esfuerzos para la capacitación de los docentes en este tema todavía no han dado los frutos que nosotros esperamos. Es decir, tan es así que estamos siempre bajo la idea de que necesitamos todavía más capacitación. Potencialmente, la educación y el diseño curricular basados en competencias nos pueden ofrecer aportaciones muy valiosas dependiendo de la concepción en la que se sustenten y de la forma en la que se lleven a la práctica, siempre y cuando exista claridad en la intención y el camino para transformar a fondo los procesos educativos. En concordancia con los planteamientos constructivistas, es posible sostener que la competencia implica un proceso complejo de movilización e integración de saberes, el cual ocurre dentro de los límites, es decir, dentro de las facilidades con que se cuenta y también de las restricciones que se den y que están establecidos por un dominio temático. Y situacional específico. Este dominio se caracteriza por un conjunto de prácticas socioculturales que dan significado y sentido a la competencia. Esto que acabo de señalar vale la pena de alguna manera expresarlo tal vez más ampliamente, bajo la idea de que las competencias se dan en un contexto altamente complejo. Nuestros compañeros, colegas psicólogos han tratado de identificar estos aspectos que de alguna manera se entienden como constructos, en donde nosotros podemos identificar elementos que son los que se van a enseñar, evaluar y como consecuencia a medir. Y llega el momento en que la competencia, siempre hemos hablado
del conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas que se dan en conjunto para poder afrontar y resolver un problema de salud específico en una situación específica. Y como consecuencia de ello, tenemos ese conjunto de elementos que se dan y que nos crean lo que los psicólogos llaman un constructo complejo. Como consecuencia, la medición y evaluación de estos constructos pues no es nada sencilla y nos lleva de la mano también a que tengamos un sustento teórico que esté detrás de cada uno de estos elementos para poder establecer cuál va a ser el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación prácticamente en forma simultánea. Esto que acabo de señalar y de mencionar se refiere a lo que se llama movilización de saberes. La movilización de conocimientos es aplicar lo aprendido en el momento adecuado y en una situación específica. La movilización de saberes implica saber, saber hacer y saber ser. Por ello, la relación con las competencias, ya que ser competente comprende la socialización de las habilidades, conocimientos y actitudes que se han aprendido y enlazarlos en la vida cotidiana para la realización adecuada de tareas y la solución de problemas. En ese sentido es que el avance sobre las competencias nos permite identificar hasta dónde el alumno se ha logrado alcanzar esos 3 niveles que están señalados y cómo es que ese desarrollo se va dando en forma paulatina. Y aparece por necesidad la competencia. La competencia, como ya señalé, pues ha sido definida como la capacidad para movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Esta definición es de Perrenot y que está publicada en 2004. Estos recursos cognitivos incluyen conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes, entre otros, que son movilizados con la competencia considerada para enfrentar una situación generalmente inédita. Este término de movilización, espero que lo tengamos todos más o menos entendido, bajo la idea de que en forma un tanto, digamos, dinámica, se da este proceso. Se supone que entonces a la persona que está siendo capacitada logra tener ciertos conocimientos que están en su interior y que tiene que exteriorizar o movilizar en el momento en el que sea necesario para lograr la solución de un problema. Ahora bien, contra lo que suele pensarse, la competencia no es la simple sumatoria de conocimientos, habilidades y actitudes. La competencia se construye gracias a la integración u orquestación de tales recursos cuando se afronta una tarea en una situación determinada. Es por esto que se habla del carácter situado de la competencia, ya que la movilización de los saberes ocurre y es pertinente en un contexto o situación específica, por lo que se requiere echar mano de procesos complejos que implican la toma de decisiones, la elaboración de juicios, la adopción de puntos de vista, la clarificación de valores o perspectivas éticas para afrontar la situación y para poder solucionar la problemática o tarea a la que se enfrenta. Vean entonces todos estos otros elementos que forman ese contexto en el que se da la competencia. En el esquema que coloqué en esta diapositiva y que vimos en la anterior, pues está lo que siempre hemos dicho, conocimientos, habilidades y actitudes, pero también todo lo que está en derredor, todo ese contexto que sitúa a la competencia, de alguna manera, insisto, nos crea un constructo complejo, altamente complejo,
Y cuando en algún momento, en etapas ulteriores, haya oportunidad, podríamos tratar de asomarnos un poquito a la teoría de la generalizabilidad, que en este momento está siendo uno de los elementos que estamos manejando para tratar de evaluar y medir estos contextos complejos. Pero esto probablemente lo veamos si es que hay oportunidad en algún otro momento y en otro curso. Luego de revisar una gran diversidad de artículos, que es lo que de alguna manera he hecho a lo largo de mucho tiempo, y sobre todo de artículos de educación médica, en los que se debaten aspectos relacionados con los procesos educativos basados en competencias, pues algunos autores concluyen que el concepto de competencia se ha polarizado en dos perspectivas. Una a la que le llamo yo una perspectiva estrecha y otra a la que podemos llamar perspectiva amplia. La perspectiva estrecha concibe la competencia como una prescripción escrita que se concreta a saber ejecutar algún procedimiento, entendido como un plan preconcebido o rutina centrada en seguir instrucciones o consignas. Este enfoque constituye el grado más elemental de una competencia y puede vincularse de manera general con el modelo conductista del aprendizaje y con la derivación de competencias como un listado de tareas o acciones discretas. Y en ese sentido es que coloqué esta imagen de un callejoncito, una perspectiva estrecha, en la que nos lleva a pensar que este enfoque conductista que se da en los esquemas que algunos han puesto en duda de las competencias, dicen, es que nos lleva simplemente así como a la automatización de ciertas actividades en forma muy preconcebida y muy dirigida a ciertas cosas. Y alguien decía, bueno, pues si vemos esto, y cuando en alguna ocasión hace muchos años empezamos con el examen clínico objetivo estructurado, el ECOE, o el OSCE, como le llaman en Estados Unidos, decía alguien, pues vamos a hacer una estación en la que el alumno haga la medición de la tensión arterial. Y se veía que siguiera todos los elementos que implican el saber hacer esta medición de la tensión arterial. La forma en la que le indicaba al paciente que tomara asiento, que si estaba sentado, que descubriera el brazo, que verificara que el brazo estuviera totalmente libre de cualquier opresión que pudiera tener con la ropa, ponerle el brazalete que lo haya puesto bien, el estetoscopio, donde coloca, se hace la palpación inicial del pulso en el brazo del paciente, y así cada uno de esos elementos y segmentos en los que se puede fragmentar esa competencia de la medición de la tensión arterial. Pues alguien decía, pues es algo así tan automático que llega el momento en el que estos médicos pues son competentes para medir la tensión arterial. ¿Pero es eso realmente una competencia profesional? Preguntan. Y ante esto, como dicen otros muchos, pues eso de tomar la tensión arterial también lo pueden hacer las enfermeras. Y lo puede hacer N persona que en un momento dado reciba una capacitación suficiente y adecuada para poder hacer esa medición. Pero en este caso, la competencia tiene que rebasar con mucho ese conjunto de actividades que realiza. Y llega el momento en que alguien dice, bueno, tomó la tensión arterial, midió la tensión arterial, pero la interpretación de las cifras que se están obteniendo, las hace quien la hace. ¿Y qué significado tiene en el contexto del problema de salud que tiene el paciente? Y empieza a darse uno cuenta de que la competencia rebasa con mucho esta perspectiva estrecha. Y la perspectiva amplia de competencias, por el contrario, se concibe como una prescripción abierta que implica la capacidad de afrontar una situación compleja con la intervención de varios saberes. En este enfoque es necesario que una persona que enfrenta cierta situación pueda reconstruir ese contexto, el conocimiento, concebir algo, proponer una solución o tomar decisiones,
¿Recuerdan la diapositiva previa en la que ponía yo ese contexto de la competencia y otros 6 elementos que estaban en derredor? La toma de decisiones es muy importante y es parte también de la competencia. Debe reaccionar esta persona de la manera más pertinente posible a los requerimientos de la situación o el problema que enfrenta y desempeñarse convenientemente, adoptando un rol o una función específica. Todo lo anterior lleva de la mano la realización de acciones responsables y autorreguladas, es decir, conscientemente ejecutadas con un total conocimiento de causa, lo cual evidencia la última parte de esos saberes que decíamos hace rato, que es el saber ser. Este enfoque amplio se relaciona fácilmente con el modelo constructivista y conlleva la identificación y realización de procesos complejos, cognitivos, afectivos y sociales, que ocurren en una situación específica. Implica, entonces, la transferencia de lo aprendido en una situación dada a otra inédita en un proceso de contextualización, en un proceso en el que se hace una contextualización de la situación y se vuelve a recontextualizar mediante un vaivén constante entre las 2 etapas, entre lo que tiene como conocimiento y lo que necesita hacer para afrontar una situación específica en un momento dado. Y de allí esta imagen que coloqué de perspectiva amplia de personas que están viendo el universo y ya no solamente un callejón angosto como el que puse en la diapositiva. En el campo de la medicina, los debates en torno a las competencias han ocupado pues, un gran número de publicaciones. Cabe recordar uno de los documentos que les presenté en la sesión anterior, el de Frank y sus colaboradores en el 2010, que publicaron las conclusiones de un grupo internacional de colaboración en la educación médica basada en competencias y definieron la competencia como lo que está aquí señalado en la diapositiva. La habilidad observable de un profesional de la salud que integra múltiples componentes como conocimientos, destrezas, valores y actitudes. Dado que las competencias son observables, pueden medirse y evaluarse para asegurar su adquisición. Las competencias se pueden ensamblar como bloques de construcción para facilitar el desarrollo progresivo. Vean ustedes cómo habla aquí de un desarrollo progresivo. Y en este sentido es que nosotros hemos identificado que entonces, como está en el esquemita de la derecha, pues intervienen para la competencia en forma simultánea los conocimientos a las habilidades del pensamiento, las destrezas psicomotrices, las actitudes y valores y las aptitudes para tener en conjunto el concepto o la idea de lo que son realmente las competencias. Les envié a varios de ustedes el artículo de Frank y de la doctora Tenkate, de manera de que ustedes puedan analizar con el detalle que merece este concepto de competencia y de dónde es que surge. Ahora bien, para enseñar competencias y para formar a los docentes en competencias, con la meta de que transformen las prácticas en el aula o en los escenarios clínicos o quirúrgicos, pues no basta con elaborar referenciales o listados de competencias e insertarlas en el currículum. Es decir, esto sería solamente el qué es lo que hay que hacer. Tampoco se logra con la transmisión de conocimientos o la automatización de procedimientos. Para enseñar competencias se requiere crear situaciones didácticas que permitan enfrentar directamente a los estudiantes o a los docentes en formación, en servicio con las tareas que se espera que resuelvan. Se requiere también que adquieran y aprendan a movilizar los recursos indispensables y que lo hagan con fundamento en procesos de reflexión metacognitiva o autorregulación.
La reflexión metacognitiva se refiere a la capacidad de reflexionar sobre los recorridos y construcciones de aprendizaje hechas sobre los conceptos, consignas, lecturas y debates, que permite representar no solo las estrategias cognitivas desarrolladas, sino también reflexionar sobre el sentido de las proposiciones, avanzando hacia nuevas miradas y representaciones. ¿Qué es lo que queremos señalar con esto? Vean el esquemita que está del lado izquierdo. Cuando hablamos de una situación didáctica, nos referimos a que existe una interacción, una acción y una retroacción entre el sujeto y el medio, como lo estamos viendo aquí en la imagen. Y, perdón, además de esto, pues se da la presencia del profesor tanto en la situación didáctica y en el medio para estimular a la persona sujeto de esta situación, y como consecuencia se crea a través de los conocimientos lo que se le llaman estos autores la institucionalización del conocimiento, es decir, que llegado el caso puedan los alumnos empezar a dar en este proceso de metacognición la reflexión de qué es exactamente lo que se está dando. Y como aquí lo dice en la diapositiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer para enseñar las competencias? Crear situaciones didácticas que permitan enfrentar directamente a los estudiantes y a los docentes en formación y en servicio con las tareas que se espera que resuelvan. Esto es algo que tenemos que tomar en consideración y que va a guiar necesariamente la realización de las estrategias que vamos a ocupar para la enseñanza de las competencias. Ahora bien, los programas de formación desde la mirada de una educación por competencias no se derivan en términos de conocimientos estáticos o declarativos, sino en términos de actividades generativas o tareas problema que la persona en formación deberá enfrentar, por lo que la educación por competencias en su sentido más amplio cambia la lógica habitual de la transposición didáctica. Este término, la transposición didáctica, implica una serie de fases en las que el conocimiento científico es adaptado progresivamente al nivel de los estudiantes. Este conocimiento se va moldeando de acuerdo con los objetivos del currículum propuesto por las autoridades de la educación, y tanto los autores de los libros escolares como los propios profesores en la propia aula se implican en este proceso, dotando al conocimiento de utilidad para los alumnos. Esta transposición didáctica, entonces, nos permite, de alguna manera, pensar cómo es que lo que nosotros queremos que los alumnos aprendan se da en un proceso en el que se da desde el inicio pensando en el novato y va progresivamente mejorando. El modelo clásico de transposición didáctica nos permite ver que allí pues se parte del conocimiento erudito. Por lo general son contenidos de alguna disciplina específica que se intenta transformar en conocimientos que se enseñan en las aulas, con la expectativa de que una vez aprendidos sean trasladados y aplicados al medio social cuando sean requeridos, para ser aplicados en la solución de una tarea, aun cuando en la situación didáctica, o sea, en el aula, tal evento o tarea no se haya propiciado. Esa fue la manera en la que muchos de nosotros, al menos yo que soy un tanto bastante más viejo que la mayoría de todos ustedes, pues así nos tocó aprender medicina. Comentaba en la sesión pasada y daba el ejemplo de esa materia de histología, en donde pues teníamos que prácticamente aprender lo que decía el libro o memorizar lo que decía el libro del doctor Ham sobre histología, y de allí nos hacían los exámenes. En ese sentido, se esperaba que todos esos conocimientos eruditos sobre el tema, que era la histología,
pudiéramos aplicarlos en alguna etapa de nuestro desarrollo como profesionales médicos, con la expectativa precisamente de que se diera esto en algún momento. Y como consecuencia de ello, pues se daba este proceso educativo tradicional y la transposición didáctica era en ese sentido. En la educación por competencias, el punto de partida consiste en ubicarse en las demandas del medio social a fin de proceder a la identificación y análisis de las situaciones sociales o tareas que hay que enfrentar y decidir qué conocimientos son los más pertinentes a enseñar en relación con las prácticas profesionales de la vida cotidiana, de lo que habitualmente se ve en el trabajo profesional e identificadas en un momento dado como prioritarias. Por esta razón, los objetivos de la formación en un enfoque por competencias no se describen en términos de contenidos disciplinares, sino en términos de contenidos, en términos de actividades o tareas que el estudiante enfrentará. La lógica de la transposición didáctica, como consecuencia, puede concebirse en forma inversa a la tradicional. Y de aquí este cuadrito que tomé de la doctora Frida Díaz Barriga, en donde nos muestra la diferencia que ella identifica entre la enseñanza tradicional por transmisión, como se dice, y la enseñanza por competencias. En la columna de la izquierda vemos los aspectos claves del proceso didáctico y las características de la enseñanza tradicional por transmisión y de la enseñanza por competencia. El punto de partida de la reflexión didáctica en la enseñanza tradicional es que los conocimientos disciplinares deben ser eruditos o enciclopédicos, como decía yo en la etapa, en la sesión previa. Y como consecuencia, a diferencia de esto, en la enseñanza por competencias se basa o se parte de situaciones sociales relevantes. Los objetivos de formación en la enseñanza tradicional se dan en términos de transmisión de conocimientos y automatización de procedimientos. En cambio, en la enseñanza por competencia, estos objetivos de formación se dan en términos de actividades situadas en contextos que involucran la movilización de conocimientos diversos. El proceso educativo y la transposición de saberes en la enseñanza tradicional, pues es la adaptación de los conocimientos eruditos al nivel que los alumnos, al nivel de los alumnos, para que después del curso los puedan aplicar a futuro. Pero en cambio, en la enseñanza por competencias, la creación de situaciones didácticas que enfrentarán a los estudiantes a tareas auténticas en contextos reales es lo que buscamos. Es decir, que el alumno se enfrente a situaciones reales en donde él tiene que echar mano de todos estos elementos que hemos mencionado y que son parte de sus habilidades y conocimientos. El enfoque didáctico o los enfoques didácticos en la enseñanza tradicional, pues son las lecciones enfocadas en el aprendizaje de teorías y métodos, con énfasis en ejercicios de comprensión, aplicación de repaso del contenido curricular y pues nuestros tradicionales exámenes que son los que utilizamos para hacer las evaluaciones. En la enseñanza por competencias se hacen actividades generativas, tareas problema, abordajes experienciales en contextos reales y se hace énfasis en la solución de situaciones y problemas y casos, con toma de decisiones y con la conducción incluso de proyectos que permitan un avance todavía mayor del conocimiento de los alumnos. Mediante la formación en competencias, buscamos apoyar a la persona en un proceso de formación en el tránsito de una condición inicial donde es principiante o novato a un determinado campo, a través de una serie de etapas, para que llegue a una condición en la que logre suficiente pericia y como consecuencia sea competente, incluso al nivel de formar parte de la comunidad de expertos en el campo correspondiente. Bajo esta perspectiva, se plantea un camino por recorrer en el transcurso del cual
la persona en formación se enfrentará gradualmente al ejercicio de la práctica y al afrontamiento de problemas y situaciones relevantes, lo que le permitirá desarrollar la pericia que se espera, adquirir una serie de destrezas y perfeccionar su desempeño. El rol del docente en la formación basada en competencias requiere entonces que comprendamos como docentes el proceso de transposición didáctica y su participación en dicho proceso. Es decir, que nosotros sepamos cómo vamos a intervenir en ese proceso, en un acompañamiento experiencial del aprendizaje del estudiante, asesorándolos a ellos, a los estudiantes, en la aplicación de conocimientos teóricos para afrontar adecuadamente los problemas reales que el estudiante debe resolver. La práctica docente deberá ser entonces con 3 características: reflexiva, significativa y situacional. Otro elemento muy importante en el rol docente se ubica en el proceso de evaluación. Para evaluar si alguien posee una competencia, es necesario realizar las tareas necesarias para demostrar que el evaluado cubre a satisfacción las exigencias de la tarea, que sabe realizar las funciones que ésta requiere y que manifiesta el tipo y nivel de desempeño esperado. La evaluación de las competencias requiere centrarse en el desempeño. El desempeño es lo que nosotros observamos y acercarnos a lo que se ha denominado como evaluación auténtica, en la cual los participantes en un proceso formativo tendrán que demostrar un desempeño significativo en las situaciones y escenarios idóneos donde se movilizan los saberes pertinentes a la competencia. Así, la evaluación de competencias debe permitirnos obtener evidencias de primera fuente de lo que los sujetos a evaluación han logrado comprender, solucionar o intervenir en relación con los asuntos pertinentes y trascendentes en las dimensiones personales, académicas, sociales y profesionales, según el caso. De allí lo que señalaba yo hace unos minutos, que nos encontramos en el proceso de evaluación de competencias ante constructos complejos, que implican, como lo acabo de decir, dimensiones personales, académicas, profesionales y sociales, que se dan al mismo tiempo y que están interrelacionadas y las cuales pues, no podemos separar de una manera tan fácil. De allí lo que el término de la evaluación auténtica, en donde se implica entender cómo ocurre el desempeño de un contexto y situación determinados, o seguir el proceso de adquisición y perfeccionamiento de saberes o formas de actuación. Debido a que el enfoque de competencias destaca la construcción activa, propositiva y de colaboración del propio conocimiento, la evaluación auténtica implica también la autorregulación y autoevaluación de las personas en formación. Entonces, dentro de las estrategias de evaluación que implica el manejo de esta evaluación auténtica, se debe permitir que el alumno se evalúe a sí mismo, se percate él de sus propios logros y de las necesidades que tiene de perfeccionar lo que está haciendo. Y eso es parte precisamente de este proceso de evaluación compleja, que, como recordarán ustedes, en esta pirámide en la que se habla del saber, saber cómo, el demostrar y el hacer hasta esta etapa del saber ser, pues tenemos varios instrumentos. En el saber, pues los examencitos, las pruebas y de conocimientos, en donde solamente buscamos saber si la persona tiene en su mente los elementos suficientes y necesarios para entender y comprender de qué se trata la solución de un problema. El saber cómo
el demostrar a través de prácticas en vivo, y ya tenemos ahí, está señalado el ECOE, el portafolio y la rúbrica, y la evaluación práctica de lo que las personas saben hacer o demostrarnos a través de su desempeño, que son realmente competentes en lo que se espera. ¿Qué podemos, en todo caso, concluir de todo esto que hemos señalado? Pues que el rol del docente en la formación basada en competencias requiere la comprensión del proceso de transposición didáctica que acabo de explicar y su participación en ese proceso, en un acompañamiento experiencial del aprendizaje del estudiante, asesorándola en la aplicación de conocimientos teóricos para afrontar adecuadamente los problemas reales que el estudiante debe resolver. La práctica docente, insisto, debe ser reflexiva, significativa y situacional. De allí el enorme compromiso que tenemos como profesores cuando estamos hablando de un modelo basado en competencias para la enseñanza, en este caso, de nuestra especialidad, que es medicina familiar.